Bueno, 6 de la mañana, 56 minutos, a propósito del censo que ya con los anuncios que ha realizado, ya se están acabando los días para que culmine el plazo que le ha dado el Comité Institucional de Santa Cruz para realizar el censo durante el año 2023. Estamos junto a Juan Carlos Núñez, el director de la Fundación Jubileo. Vamos a conversar acerca de este tema. Muy buenos días y bienvenido. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Muy buen día, Jorge Luis. Muy buen día. Bueno, a ver, vemos que el Comité Interinstitucional y los cabildos en Santa Cruz tienen la capacidad de reunir a un montón de personas. Algunos decían que habían superado el 1.000.000 de personas que se habían dado cita en el Cristo Redentor el 30 de septiembre. Y claro, se vio una masa de gente muy importante, recordándonos a los anteriores cabildos en los que también se había podido lograr congregar a una cantidad importante de gente. Sin embargo, no vemos que esa fuerza lleguen a tener los mismos paros que se desarrollan en distintos puntos del país, de la ciudad. Tal vez durante los primeros días se logra tener una cierta paralización de algunas calles claves en Santa Cruz. Sin embargo, ya cuando vas por el Plan 3000, por la Villa 1 de Mayo, ahí es donde se ve más flojo el alcance que puede llegar a tener dejar de trabajar y dejar de hacer una actividad económica durante todo un día. ¿Cómo ve que vaya a llevarse adelante esta forma de protesta que tienen en Santa Cruz? Porque pareciera que el gobierno no va a dar mano a torcer en el tema. Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que es un mecanismo ciudadano, como es el caso de un cabildo, que finalmente está reconocido por la Constitución. Lógicamente no es vinculante en sus decisiones, pero es un mecanismo ciudadano. Así como hay las iniciativas legislativas ciudadanas, hay un sinfín de otros mecanismos reconocidos por la Constitución. Entonces, este es un tema en el que ya dejan un mensaje, y con un mensaje altamente masivo, que no necesariamente tiene que ver con las medidas de presión, ¿no? Las medidas de presión sí hay una acción inmediata que finalmente puede o no tener, pero este marco de expresión ciudadana, inclusive solicitada al Tribunal Supremo Electoral para poder verificar la cantidad de personas que han estado, pues es un mecanismo ciudadano pleno, ¿no? Eso ni dudarlo. Así como aquí en La Paz, el municipio de La Paz tiene su máxima instancia, como es la Asamblea de la Paceñidad, que por cierto se realiza el 21 de octubre, si no me equivoco, igual con el mismo tema del censo, por las preocupaciones que existen. Entonces son formas de expresión, por un lado. Pero por otro lado, también hay que mirar que a raíz de este cabildo y a raíz de la posición que se ha asumido en Santa Cruz, solicitando un diálogo técnico con el gobierno, pues las últimas noticias daban a conocer que el ministro de Planificación habría accedido a que esa reunión técnica sea en Santa Cruz. Y creo que eso es un paso positivo, porque ello va a implicar entonces a que se sienten y vayan ya no a explicarse públicamente los temas, porque ahí habían versiones y versiones, sino que lo hagan de manera directa y además solicitado por el comité, entiendo, Santa Cruz o el movimiento cruceño, de que sea a través de medios de comunicación para que ese diálogo sea público. Y yo creo que el diálogo no va a ser político, sino estrictamente técnico. Lo que hasta ahora necesitamos saber exactamente es el cronograma. Este es un tema importantísimo, porque con el cronograma uno ya sabe a qué se está ateniendo, pero si se da una opinión sesgada a un lado, a otro lado, etcétera, creo que ese va a ser el tema central del diálogo, ojalá netamente técnico en Santa Cruz, que permita este acercamiento. Creo que es lo que necesitamos, capacidad de diálogo y capacidad de concertación en el país, y no las posiciones encontradas que finalmente lo único que hacen es descalificar al uno al otro y no llegamos a nada, ¿no? Yo creo que este más bien es un buen mecanismo de aceptar
ir al lugar, sentarse en una mesa y dialogar, y en función a eso tener los resultados que está esperando también la opinión pública. Y ya me imagino los alcaldes y gobernadores cuando hoy día ya tienen una reducción tan considerable de recursos que provienen del IDH o de las regalías, que han sido realmente reducidas de manera muy, muy fuerte. Estamos hablando de más del 50% a las gobernaciones y más del 45% a los gobiernos municipales. Entonces, lógicamente que la población no entiende este tema y va a seguir demandando sus POAs, y las alcaldías van a tener que hacer el gran esfuerzo de explicarles que ya no tienen los recursos con los que habían presupuestado esas obras el año anterior. Entonces, no es sencillo, creo, el rol que hoy día van a cumplir alcaldes y gobernadores, y por eso este tema de alto interés del censo, porque esto les va a permitir a unos tener más recursos, bueno, y a otros tal vez una reducción, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, pero usted habla del diálogo, de que es importante encontrarse y todo aquello. Creo que ya han habido esos intentos, ¿no? En los que incluso creo que todos han recibido con beneplácito cuando se han llegado a reunir en Santa Cruz. Estaba Camacho, estaban los distintos alcaldes. Es decir, parecía que había, por lo menos se veía en el camino que las cosas podían llegar a buen puerto. Sin embargo, ya ahora, luego del Cabildo, pareciera que los representantes de Santa Cruz más bien ya no quieren entrar a sentarse más. Pareciera como ya se hubiera agotado esa instancia en la paciencia, digamos, de los representantes del Comité Interinstitucional. Tal vez no sienten que haya una posibilidad de hacer el censo antes. Y claro, ya no existe, pareciera, esa vía, por lo menos desde los representantes de Santa Cruz. Entonces, todo parece indicar que vamos a llegar nomás a la instancia en la que vamos a volver a ver al ministro de Obras Públicas con tractores, sacando escombros, y también personal de distintas entidades gubernamentales yendo igual a desbloquear todas las calles, y tensión política nomás. Pareciera que por ahí vamos a ir nuevamente. A ver, veremos qué es lo que acontece, porque yo creo que lo que se ha dialogado, y bueno, para nosotros era una especie de tour el que hizo el INE por todo el país, Sí, sí. en vez de plantear un cronograma concreto, nos hubiéramos liberado, porque Luis, de conflictos, paros, y dices y me dices, ¿no? Es decir, podríamos haber solucionado el tema con un cronograma concreto y un sinceramiento claro del Instituto de Estadísticas. Y ahí, a partir de ello, hubiéramos podido avanzar. Pero claro, ahí hay muestras de poca voluntad también, diríamos, en cuanto a ver cómo se va a desarrollar el proceso. Yo le pondría cierta esperanza, porque hoy día ya no hay dónde perderse, hay una agenda concreta, porque lo que hubo en los anteriores diálogos fueron compromisos de unos y de otros, y especialmente por parte del gobierno, por presentar datos e información en un tiempo determinado, y creo que ese ha sido el reclamo que se ha ido dando en este tiempo, de que no se cumplió esos términos, o de que se descalificó la propuesta que llegó. Y claro, ahí yo creo que hay que diferenciar muchas cosas, ¿no? Yo creo que Santa Cruz está en una situación complicada, hay una migración masiva de ciudadanos que vienen de muchos lugares. Se dice que este censo nos pueda proyectar de que las segundas ciudades de Oruro y Potosí estarían en Santa Cruz. Imagínense la cantidad de migración que se ha dado en este tiempo. Y lógicamente tenemos ahí entidades como especialmente municipios y gobernación, de que están altamente presionados por las grandes necesidades y los pocos recursos que hoy cuentan. Esa es un poco la situación, pero yo le albergo esperanzas a que este encuentro, esta mesa técnica, pudiera de una vez sacar pues una respuesta concreta, porque ya no hay qué más discutir. Es el tema del cronograma y es el tema de cuándo acaban el tema de la actualización cartográfica, la capacitación a los empadronadores y también la boleta específicamente. Sí, esos tres pasos que pueden ir además de manera paralela, yo creo que se podría concertar alguna fecha concreta. En el Alto plantearon, creo, los dirigentes el 2024, pero que se entregue la información el mismo 2024, y ese es un tema también que hay que tener cuidado, porque ese tema técnico de recolección de información
lleva mucho tiempo. Se calcula aproximadamente un año en todo el proceso y además que vamos a seguir haciendo las boletas con el papel y lápiz, ¿no? El día del censo. Entonces eso significa hacer todo un trabajo pormenorizado para poder lograr contar con la información. Muy bien, le agradecemos por habernos acompañado en estos minutos para hablar de este tema tan importante que tiene al país verdaderamente metido en ver cómo salimos de esta situación. Muchísimas gracias. Un gusto, Jorge Luis. Gracias. Bien, Juan Carlos Núñez es director de la Fundación Jubileo, nos ha acompañado viendo esta situación. Y a propósito de